tal vez no intencionalmente va a dañar a las personas, pero quizás es por un mecanismo de defensa. Yo lo he visto en consulta, hombres con trastornos de ansiedad, depresión, que evidentemente uno de los primeros síntomas, o no están diagnosticados, y uno de los primeros síntomas es disminución del libido sexual, ¿verdad? O impotencia, o disfunción eréctil, o... ¿Qué papel juega actualmente las redes sociales a nivel de las emociones y la sexualidad? Hola, pues bienvenidos de nuevo a la Lavandería de Almas y hoy vamos a hablar de esta parte dura, hermosa y complicada de sanar las emociones para restaurar nuestra sexualidad. Y hoy nos acompaña la doc Amelia. Ella es médico funcional, hija de Dios, mamá, y una mujer que se dedica a sanar cuerpos, pero es muy interesante porque desde la medicina funcional sabemos que hay una gran parte en las emociones que influye en cómo nuestro cuerpo asimila, cambia o mejora. Y adicional a esto, pues al ser hija de Dios, cree en el Señor y sabe que somos mente, alma y cuerpo. Y hoy nos va a apoyar con este lindo tema. Gracias, Doc, por estar con nosotros. No, hombre, gracias por invitarme, es un honor y un placer y muy feliz de estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a empezar con el versículo rema de este capítulo, que es Salmo 34:18, que dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Doc, ¿qué tan importante es unas emociones sanas para tener una sexualidad sana? Pues sumamente importante, lo acabas de decir, y es algo que yo siempre digo en consulta y lo digo con mis amigos y creo que parezco como lora, que es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y desde esa integralidad no podemos separarnos, ¿verdad? Todo está conectado. Desde chiquititos o desde pequeñas venimos con cosas, con heridas, con preocupaciones, con traumas, comparaciones, etcétera, etcétera, que si no las sanamos nos va a afectar en nuestra sexualidad. Mi mamá tenía una frase, o todavía la dice, que dice, el hombre es instinto y la mujer es sentimiento. No estoy diciendo que los hombres no tengan sentimientos, pero desde el corazón de una mujer, nosotros tenemos una sensibilidad especial. Y nos cuesta mucho como mujeres separar, ¿verdad? A veces nuestras heridas, nuestras emociones, solo por una satisfacción o solo por ese instinto carnal. Quizás el hombre tiene esa habilidad de poder separar, pero la mujer no. Em, por eso es que si sanamos nuestras emociones y tenemos una estabilidad emocional, evidentemente se va a ver reflejado positivamente en nuestra salud sexual. Dijiste algo muy interesante. El hombre tal vez tiene esa habilidad para separar. ¿Y qué pasa? Se me acaba de ocurrir si es que es también por crianza. Los hemos criado y educado a que un hombre no llora, un hombre no siente. Entre más mujeres tengas en tu vida, más semental sos y mejor hombre sos. El hombre debe, no importa si es infiel o no, vacile toda la vida. De por sí usted se puede casar viejo porque el hombre no es el que va a tener el hijo, entonces se puede casar viejo. Y a las mujeres, entonces al contrario. Si usted es una mujer que tiene varias parejas, va a sonar feo, pero la tratan de puto de zorra. La mujer debe ser sumisa. La mujer no debe disfrutar de la sexualidad. Si no sentís emoción, amor, ¿verdad? Por esa persona, entonces no deberías tener sexualidad. Y quiero aclarar ante este comentario que no es que sea sexo por sexo, pero a lo que voy es que a los hombres sí les permiten sexo por sexo y a las mujeres no. Y no, en ninguno de los dos lados está bien. Pero será también esta crianza en que creemos que los hombres no sienten, pero ellos también se cierran y somatizan en su sexualidad este cierre emocional. No, por supuesto, claro que sí. Y yo lo hice también con pacientes, ¿verdad? Nosotros somos producto también de las cosas culturales y lo que nos enseñan en casa o lo que uno ve en la sociedad. Pero, pues sí, por eso dije, no es que los hombres no sientan, sino que tal vez, eh, no sé si decirlo biológicamente, fisiológicamente o bioquímicamente son un poquito diferentes a las mujeres, pero claro que sí. O sea, yo lo he visto en consulta, hombres con trastornos de ansiedad, depresión,
que evidentemente uno de los primeros síntomas, o no están diagnosticados, y uno de los primeros síntomas es disminución de la libido sexual, ¿verdad? O impotencia, o disfunción eréctil, o simplemente no pueden tener relaciones por su misma ansiedad. Entonces, pues sí, evidentemente nuestras emociones tienen que estar sanas para poder disfrutar de la sexualidad como Dios la creó. ¿Qué tanto puede haber sufrido esta persona, este hombre, para que llegue a una impotencia, para que llegue a decir no puedo tener relaciones sexuales? O sea, ¿qué tanto ha tragado, qué tanto se ha sido dañado emocionalmente para llegar a este punto? Porque de nuevo, yo lo veo mucho en consulta, pero en mujeres que me dicen que no disfrutan de la sexualidad, que no pueden tener un orgasmo, que les duele, que no se autoconocen. Volvemos, ¿verdad? Probablemente la crisis en ellos sea mucho más grande cuando se dé que en las mujeres porque están menos acostumbrados a decir lo que sienten. Correcto. Y también el hombre como que traga más, se guarda más, busca menos ayuda. Entonces también es muy complejo, ¿verdad? Como decís vos, que tuvo que haber pasado este hombre para haber llegado a ese punto, pero también son las personas que menos buscan ayuda. Entonces es bastante complejo ese tema. Dios, desde sus principios bíblicos, nos dice que hay que sanar el corazón para poder tener una sexualidad sana. Dice el Señor está cerca a los quebrantados de corazón. ¿Cuál dirías que podría ser otro principio bíblico que nos ayude a generar una sanidad emocional y sexual? ¿O cómo piensas que podríamos empezar a traslapar estas dos situaciones? Bueno, vamos a ver, es importante saber em, que nosotros cuando estamos heridos, ya sea porque nos hicieron daño o porque hicimos daño y tenemos culpa, nuestra naturaleza es escondernos, nuestra naturaleza es sentirnos culpable y creemos que tal vez no somos dignos de Dios o que no somos dignos de su presencia, y es justamente ahí donde Dios más bien es el que llega a nuestro rescate. Y esto lo vemos desde el Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, em, Dios pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta a Adán. O sea, Dios sabía lo que estaba pasando, lo que había pasado. O sea, Dios no se le va nada, obviamente. Pero él ni siquiera llegó y dijo, ¿por qué pecaste? O ahora te voy a, ¿verdad? Y lo empezó a juzgar. No, simplemente le preguntó, ¿dónde estás? O sea, que la perseverancia del Señor de seguir a nosotros, o sea, de seguir estando cerca de nosotros. Entonces, ese principio es justamente mm, creer en su gracia, ¿verdad? Esa gracia es justamente recibir lo que no merecemos, ¿verdad? Y dice su palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces es creer en esto y no escondernos, no sentirnos mal, perdonarnos nosotros para que fluya, pero esa es nuestra naturaleza, siempre poner como esa barrera, esa muralla entre nosotros y el Señor, si más bien el Señor no vino a buscarnos, no vino a restaurarnos estando perfectos, todo lo contrario, Él va a perfeccionar su carácter en nosotros. Pero él no busca una persona que sea sana totalmente, o sea, todo lo contrario, ¿verdad? Como dijiste en el versículo, él está cerca de los quebrantados de corazón, o sea, más bien es el que se acerca a nosotros. Esto me llama la atención porque creemos que debemos estar bien para estar cerca de Dios y al contrario, entre más lesionado estés, más deberías estar cerca de Dios. ¿Cómo em, daño, este trauma, este quebrantamiento emocional se podría ver reflejado en la sexualidad, más no en las relaciones, digamos, de pareja, sino vos crees que este quebrantamiento puede dañar toda la sexualidad, toda la interacción entre géneros, entre amigos, etcétera? Sí, pues claramente que sí. Nosotros, bueno, hay una frase que quizás no me gusta mucho, o sea, es como un 50% de acuerdo y otro 50% no estoy de acuerdo, que es que la persona herida hiere. Creo que en este momento o en esto de lo que estamos hablando, pues sí, de cierta manera hay razón en esta frase. Una persona herida de cualquier forma, va a reaccionar con lo que tenga y con las emociones que tenga, ¿verdad? Puede reaccionar desde el enojo, puede reaccionar desde la ira, puede reaccionar desde el aislamiento. Entonces,
tal vez no intencionalmente va a dañar a las personas, pero quizás es por un mecanismo de defensa, para no sentirse otra vez vulnerable o para no dejarse o permitirse lastimar por otras personas. Entonces, pues esto va a afectar la sexualidad, va a afectar nuestras relaciones, ¿verdad? Amistades, amigos, porque podemos herir y tenemos que ser sanos para tener este equilibrio entre cuerpo y alma y espíritu, ¿verdad? Doc, ¿usted cree que haya actualmente algún grado o de influencia o qué papel juega actualmente las redes sociales a nivel de las emociones y la sexualidad? Uy, qué pregunta, porque realmente ahorita en este mundo digital es tan complicado, o sea, hasta yo como experiencia personal, ¿verdad? Yo a veces tengo que desconectarme un poco de redes sociales porque es abrumante, ¿verdad? Las redes sociales nos venden cuerpos perfectos, las redes sociales nos venden algo superficial, nos venden un mundo vacío, nos hipersexualizan la sexualidad, valga la redundancia. Entonces, o sea, queramos o no queramos, va a haber comparación, ¿verdad? Y dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando se refiere a corazón, no se refiere a este corazón de músculo, miocardio, que bombea sangre, sino se refiere a nuestra mente, a nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y tenemos que guardarlo, tenemos que saber a quién seguimos, tenemos que saber qué contenido consumimos, si nos está edificando o no, y si no, dejarlo de seguir, simplemente, porque dice la palabra que tenemos que estar renovando nuestra mente. Y justamente en nuestra mente es donde el enemigo nos ataca. Ahí es donde es el campo de batalla. Entonces, pues sí, las redes sociales obviamente van a tener un impacto, pero nosotros tenemos la potestad para escoger qué seguimos y qué no seguimos, qué contenido vemos y qué no, ¿verdad? Y que sea para edificar. ¿Hasta qué punto también esto nos está haciendo perder nuestra identidad en Cristo? Porque esto es algo que yo aprendiendo con el tiempo, súper rápido. Yo en algún momento tuve anorexia, una anorexia muy fuerte, y definitivamente creo que esta época en mi vida es porque yo no sabía quién era en Cristo. Entonces, tenía que lastimar mi cuerpo, tenía que cumplir un estándar que no sé ni de dónde salió porque no tiene por qué existir. Pero cuando vos reconoces quién sos en Cristo y te ves como Él te ve, todos estos estándares y todo esto que está ahí, no es que no hagas cosas de moda, no es que no te vistas fashion, no es que si no te gustan los aretes no te los pongas, ¿cierto? No es si querés andar el pelo morado, ándelo, todo bien, pero es quién sos en profundidad en Cristo para que no cualquier cosa del mundo te quiebre o te doblegue, porque entonces para alguien que no sabe a dónde va, cualquier rumbo es bueno. Entonces, ¿hacia dónde estás en Cristo y quién sos y cómo te ve Él? Y así vos puedes ver a los demás y te ves a vos mismo. Amén. Muy bien. Así es. Y dicho esto, cae perfecto con el siguiente punto, que es cuáles son las mentiras más comunes que nos da el enemigo hacia nuestras emociones en conjunto con nuestra sexualidad. Wow, son demasiadas. Y yo creo que el enemigo nos ataca con nuestra debilidad. Entonces, si tenemos justamente algún problema con nuestra imagen, y te entiendo perfecto, porque yo chiquitita sufrí de sobrepeso, sufrí de obesidad, y también de cierta manera tenía anorexia porque dejaba comer, ¿verdad? Entonces, el enemigo nos va a tocar con nuestra debilidad. Si en ese momento uno está sana con tu imagen corporal, con tu cuerpo, con ser agradecido con tu cuerpo, que esto es templo del espíritu, entonces tal vez el enemigo es donde te va a atacar. Entonces te va a decir, nadie te va a querer, sos demasiado rota, no sos digna, así como te ves, no sos digna de amor, vaya acto con lo que hiciste, nadie te va a querer así, el Señor así no te va a usar. O sea, son ese montón de mentiras que el enemigo nos va a meter en la cabeza, pero precisamente el enemigo nos va a atacar con nuestra debilidad. Entonces, es ahí donde tenemos que ser más fuertes, ¿verdad? Dice la palabra que, Él perfecciona nuestra debilidad, ¿verdad? Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y que nos va a ir perfeccionando hasta el día final. Amén. Porque ese es otro detalle. La gente cree que ya estoy roto y no hay cambio o que voy a cambiar de un día para otro. No, si te tomó 10 años llegar a ese punto, el Señor trabaja un poco más rápido. Depende cuánto corazón le pongas y cuánto empeño, pero igual es de día a día y
seguís siendo imperfecto, seguís siendo humano, seguís teniendo fallos, seguís sintiendo cosas buenas, cosas malas, y esto se va a seguir ahí hasta el punto en que Él en el día final nos perfecciona. Doc, 5, no, 5 no, los que tenga, tips o, no sé, consejos de cómo ir sanando desde las emociones nuestra sexualidad. Bueno, creo que lo más importante fue como empezamos a abrir este podcast, ¿verdad? Somos seres integrales, entonces hay que cuidar cuerpo, alma y espíritu. Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que tengo una herida, que estoy afectada emocionalmente, que tengo algo que sanar, porque muchas veces jugamos de valientes y esto tal vez va muy específicamente a los hombres. Y también sanar esa herida no es volver al pasado, sino más bien es ir al pasado para que eso no me afecte más. Y en el proceso de sanación, va a doler un poco, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que nos va a doler, pero al final y al cabo ya el pasado no nos va a hacer daño. Y desde ahí, lo que yo he visto en consulta, porque muchas veces, muchas de las cosas físicas o enfermedades físicas que me llegan terminan en un trasfondo emocional, para no decir casi que todas. Entonces, primero reconocer que tengo una herida. En segundo lugar, bueno, a lo que iba, perdón, me bloqueé. Es que llegan con una herida o con algo físico y más bien es una herida emocional. Y lo que casi siempre veo, que es una de las principales raíces, es la falta de perdón. Entonces, esa falta de perdón a esa persona que me hizo daño en torno a la sexualidad o a las emociones, o que yo no me he perdonado por lo que hice, que a veces eso es lo que más nos cuesta, perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, en primero, reconocer que hay una herida. En segundo lugar, buscar acompañamiento de ayuda. O sea, eso es súper importante. No podemos solos, no podemos solos. Yo soy una que a veces intento todo sola y no puedo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que también somos seres sociales y ocupamos de una comunidad, ocupamos de una persona que nos ayude a nivel espiritual, emocional. Si quieren ser algo totalmente interdisciplinario, lo pueden hacer, pero hay que buscar ayuda. En tercer lugar, cuidar también, como decías, redes sociales, cuidar lo que entra a nuestra alma, a nuestras emociones, ¿verdad? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están aconsejando? ¿Qué personas hay a mi alrededor? ¿Verdad? Eso es sumamente importante cuidarlo. Bueno, ni qué decir la parte espiritual, obviamente, ¿verdad? O sea, primero el Espíritu Santo, Dios en nuestra vida. De hecho, ahora venía de camino y antes de salir, escuché a un pastor que sigo hablando de la espiritualidad. Y cómo en el mundo nos vende de la parte espiritual, sanarla con otras cosas, que con rituales, que ahora con los hongos que están de moda, que, perdón, con el yoga, con la meditación, ojo con el tipo de meditación, ¿verdad? Porque en la palabra dice meditar en su palabra. Y con todas esas cosas que se dicen decir espirituales y realmente no son espirituales. Y él decía, buscamos la paz, pero no buscamos al príncipe de paz. Entonces es muy importante que nuestro espíritu se alinee al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y por último, creo que el consejo, la recomendación es cuidar nuestro cuerpo físico. O sea, importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también para tener una sexualidad sana tenemos que estar físicamente saludables. Es sumamente importante. Yo siempre pongo este ejemplo. Para que Jesús haya podido soportar lo que él soportó, él tuvo que haber tenido un cuerpo atlético. Y no estoy diciendo ahí súper, ¿verdad? Todo inyectado, ¿no? ¿Verdad? Sino que dicen los expertos que él llegó a caminar hasta 30 o 35 kilómetros diarios en sus recorridos. Digo, obviamente, ese es un medio de transporte, ¿verdad? Prácticamente sus pies. Y él no pudo haber soportado todo lo que él soportó si físicamente no hubiera estado saludablemente. ¿Verdad? Eso es súper importante. Él no se aprovechó de ser Dios para hacer trampa en el proceso físico que él sufrió. O sea, él lo sufrió como cualquier otro ser humano lo hubiera sufrido. Y él no hubiera soportado llegar a la cruz, por todo lo que él pasó antes, porque él llegó a la cruz casi, casi, casi en un estado de shock. Entonces, él es nuestro ejemplo de cómo cuidamos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Con movimiento y también con alimentación.
¿verdad? La alimentación que habla la palabra es una alimentación completamente antiinflamatoria, no habían procesados. Entonces es sumamente importante y también es importante saber que para tener una buena sexualidad ocupamos tener un buen sistema cardiovascular, un buen sistema hormonal y un buen sistema nervioso. Cuando hay excitación, hay un aumento de la irrigación sanguínea o el flujo sanguíneo a los órganos genitales externos. Entonces, si cardiovascularmente no estamos bien, van a haber problemas. Incluso ciertas disfunciones eréctiles, impotencia, son el primer signo de que un hombre está teniendo un problema a nivel cardiovascular. Entonces también es importante eso. Y también la parte hormonal, ¿verdad? Si estamos hormonalmente mal, chicas, o sea, no vamos a tener una buena libido, ¿verdad? Ahora que hablabas del sistema nervioso, me acordé de simpático y parasimpático, ¿verdad? Que son los que regulan muchas de nuestras emociones. Entonces, si vivimos en un mundo de estrés, de contaminación, de una mente que no para, de una ansiedad, de estar cumpliendo estándares, estereotipos, de no poder comer a las horas, de comer en la calle, de comer solo procesados, entra a funcionar simpático, que yo siempre les digo a mis pacientes que es el menos simpático de los sistemas, que es un sarcasmo que le hayan puesto simpático, Sí, y entonces desregula nuestras emociones. total. Por tanto, si nos vamos 100% a la parte física, ¿verdad? Y del organismo. Y también lo uno con lo que dijiste de meditar, porque mucha gente entonces manda a meditar. Mediten en su palabra. Si tenemos un espíritu estable con unas emociones de acuerdo al orden perfecto de Dios guardando nuestro corazón, nuestro cuerpo va a poder asimilar muchos procesos. Y no quiero decir que no hayan procesos a nivel de la sexualidad que sean reales, ¿verdad? O que tuviste, no sé, una cirugía o tuviste un proceso de cáncer o tuviste una agresión, seas hombre o mujer, te pudieron haber agredido en esta área, pero si nos seguimos metiendo en cosas del mundo y en el acelere, 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 acelere para no sentir, el cuerpo explota. Y ahí es donde lo que decís entra simpático y parasimpático a funcionar. Deberíamos vivir en más parasimpático. Yo creo que Jesús probablemente vivía muy parasimpático. Correcto, o sea, de hecho por ahí hay un montón de reels, dice uno, de cómo Jesús cuidaba su salud mental. Él se retiraba a orar, él descansaba, él comía, buscaba soledad, tiempo con el Señor. O sea, cuando dice meditar su palabra, exactamente, no es la meditación, ¿verdad? Sino que es la meditación, meditar en su palabra, en la mente, imaginarnos que estamos con Él, imaginar, como por ejemplo, agarrar el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, pensar, nada me va a faltar, en delicados pastos me hará descansar. Yo me imagino estando en un pasto divino y precioso y que nada me va a faltar. Eso es meditar en su palabra, pero no la meditación que el mundo nos está enseñando. Y es muy diferente, o sea, esto me encantó de ese pastor. O sea, buscamos la paz, pero no buscamos al príncipe de paz. Y otra cosa que la gente no hace ahora es caminar. Y Jesús caminaba un montón Ajá. y caminar en movimiento es Es el fluidez. mejor movimiento que Y hay. hay estudios que confirman que cuando caminas te volvés más creativo, te fluyen hasta mejores ideas, Correcto. tu mente descansa, pero ¿qué hacemos ahora? Y no voy a satanizar nada, que claro, vamos y nos metemos a un box y hacemos 30 minutos a tope porque es el tiempo que tenemos y salimos con el simpático al 200 y dura 4 o 5 horas en bajar esas revoluciones. Entonces, por eso también creo que por eso la gente anda tan agresiva y enojada en la calle, porque no estamos meditando en su palabra. Correcto, eso que decís es súper cierto. El ser humano fue diseñado para estar en la naturaleza y ahora no estamos cerca de la naturaleza. O sea, todos esos famosos baños del bosque son reales. O sea, ir a un bosque, ¿cómo te sentís cuando estás en contacto con la naturaleza? Ir a la playa, ir a una catarata, ¿cómo uno regresa de ese lugar? Es increíble. Y eso es lo que tenemos que hacer más. Bien, Doc, ¿algún consejo final, alguna frase final, algo que les quiera decir a todas las personas que nos están viendo y escuchando? Yo creo que mi mensaje final sería que cuando logremos encontrar una plenitud, ¿verdad? Esa es la palabra que resume, tener ese equilibrio o ese balance entre cuerpo, alma y espíritu, ahí va a estar la clave de todo. Porque es ese diseño perfecto de cómo Dios nos creó, ¿verdad? Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Representamos también a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces, cuando tenemos esa plenitud, vamos a
a vivir plenos, valga la redundancia, y vamos a disfrutar, que no lo mencionamos y lo trae aquí, Pues lo es el podemos libro de mencionar. Cantares. Uy, sí. O Yo sea, le tengo un apodo a ese libro, pero no lo voy a decir aquí, pero en verdad, creo que una persona va a sentirse plena o es la señal, ¿verdad? Digo yo, que va a sentirse plena en su sexualidad cuando viva el libro de Cantares. el libro de Cantares para mí es el libro de la seducción en la Biblia. Es un deseo santo, poético, Y romántico. entonces viene desde emociones sanas, viene desde la sexualidad. Y aquí esta parte que dice que lo tocaste, vamos a avanzar un poquito más, porque quiere decir que para un hijo de Dios la sexualidad es 100% permitida, mientras que sea En, sana. en el matrimonio, perdón, primero, ¿verdad? Y sana, ¿verdad? Pero tenemos que haber pasado proceso de sanación primero para poder también disfrutar sin juicios, porque también el enemigo nos puede vender de que el placer es malo, ¿verdad? Obviamente todo depende de los tiempos, ¿verdad? Pero si es dentro del matrimonio, Dios lo creó y es un símbolo. Este libro de Cantares, bueno, es ese símbolo y ese amor apasionado, como decís vos, o sea, súper apasionado entre un hombre y una mujer, entre su esposo y su esposa, pero también es un reflejo de lo que es Cristo con su iglesia. ¿Verdad? Es esa intimidad que Él quiere que tengamos con Él, ¿verdad? Esa cercanía. ¿Cómo conoces vos a tu pareja? En la intimidad. Y es justamente lo que Dios quiere, que tengamos esa intimidad con Él para que logremos conocerlo, a Él. Exacto, que nuestras emociones estén atadas a las emociones que el Señor quiere en nosotros y no todo lo que el enemigo nos está poniendo en el mundo, porque en alguno de los podcasts va a salir que lo malo no viene en envases feos. Entonces la sexualidad no es mala, pero ¿por qué dentro del matrimonio muchas personas sufren y no pueden tener una sexualidad plena y unas emociones plenas, pero fuera del matrimonio sí llevan una sexualidad plena y completa? Porque es también lo que nos vende el enemigo. Correcto. Y entonces viene a dañar lo que el libro de Cantares expone en plenitud que debería pasar entre una pareja casada y sana, em, y que se conoce emocional y físicamente. Así es, así es. Bien, ahora sí, ¿alguna reflexión Una frase, final? pero Una esa la voy frase. a leer Muy bien, muy bien. para no decirla mal. Sanar las emociones es volver al diseño original de Dios. Un corazón libre, un cuerpo en paz y un alma que sabe amar sin miedo. Wao. Qué lindo, creo que es un alma que sabe amar sin miedo. El miedo no es de Dios porque en toda su palabra Él dice no tengas miedo. Se lo dijo a Isaías, se lo dijo 365 veces dice no temas en la palabra. O sea, una para cada día del una año. para cada día del año. Wow. O Entonces, sea que imagínate. entonces un alma que ama sin miedo, ama como Dios desea que Amén. amemos. Todos los días. Entonces, amen sin miedo todos los días. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Aquí, como siempre, va a quedar el PDF con información para que ustedes puedan hacer su devocional y revisen qué tienen ahí por sanar, qué emociones están mal. Si tienen miedo, pónganlo bien grande y después lo tachan. Ya vemos que no es la palabra que el Señor quiere. También pueden escribirnos, dejarnos los comentarios, pueden escribirnos al Instagram, pueden escribirnos también al correo electrónico. Si necesitan ayuda, saben que podemos estar aquí y si nosotros no somos los que los podemos ayudar, el Señor nos pondrá la persona idónea para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.